Shalom, shalom, paz y bendiciones para todos ustedes, hermanos y hermanas. Antes de comenzar con esta lección, como siempre, toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso existente, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ha Wadash. También doble honores a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor él mismo estableció mediante su espíritu en inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyan bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasap de la iglesia de la gran piedra de molino, ubicada en Sinaloa, México. Y en el espíritu quiero hacer una pequeña continuación del tema que estaba tocando el fin de semana en el campo, en el servicio que hacemos en las calles. Y vamos a comenzar en Romanos capítulo 2 y versículo 1, que ya es algo que había leído, pero he estado meditando en estas cosas. Y pues simplemente voy a darle grabar y esperando que esto sea edificante para ustedes, hermanos y hermanas. Dice Romanos 2 y 1, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y esto es clave para poder entender lo que aquí nos está diciendo, man, porque si es cierto que todos somos pecadores, hay cosas que sí podemos juzgar, como por ejemplo lo que se anda haciendo en el liderazgo de grupos como Sicari, donde básicamente el alto sacerdote de ese grupo anda practicando cosas sodomitas. ¿Ok? Los diferentes altos cargos en diferentes iglesias andan practicando idolatría y claro que podemos juzgar esas cosas. Claro que podemos condenar esos hechos, man, porque son malditos, pero aquí nos dice que el que juzga a otros y condena a otros por sus malos hechos, se condena a sí mismo porque también practica esas cosas. ¿Ok? Entonces, es obvio que cada vez que nosotros señalamos el mal que alguien está cometiendo, debemos de tener mucho cuidado de que nosotros no estemos haciendo esas mismas cosas, man. Ahora, hay una escritura que dice que el justo juzga todas las cosas, man. Esto es 1 Corintios 2 y 15. En cambio, el espiritual puede juzgar todas las cosas. ¿Por qué? Porque el que es espiritual va a reconocer que los mandamientos de Yahweh Shai son la regla de medir. Es nuestra guía para decir si algo es bueno o algo es malo. ¿Ok? Así es como nosotros juzgamos, ponemos las cosas en la balanza, eh, estudiamos las escrituras, estudiamos los mandamientos, estudiamos las leyes y podemos decir, hey, esto es bueno delante de los ojos del Señor, esto es abominable delante de los ojos del Señor. ¿Ok? Dice, pero el, el justo nadie lo puede juzgar a él. Porque, otra vez, si nosotros se nos ha dado la sabiduría, la corrección y la ayuda por parte de nuestro Dios para ser cada vez mejores, es evidente que claramente vamos a pecar menos que las demás personas.
Nuestro camino va a ser más limpio, más puro que el de la mayoría de nuestra gente, pero sin olvidarnos de que ninguno es perfecto. Para que esa sabiduría que el Señor nos está dando no se nos infle la cabeza, para que no haya levadura dentro de nosotros. Porque orgullo puede esconderse de diferentes maneras. ¿Ok? El demonio de orgullo es uno de los demonios más difíciles y astutos que hay. ¿Ok? Entonces, debemos de poner todo en la balanza. El Señor sí nos está enseñando a juzgar, porque para eso nos ha hecho pasar todo este proceso. El Señor nos está enseñando a juzgar rectamente. Pero leímos que cuando juzguemos, hay que asegurarnos de que nosotros no practiquemos esas cosas. Por eso aquí en la Gran Piedra de Molino podemos exponer el pecado de estos diferentes grupos e iglesias israelitas, porque nosotros de ninguna manera practicamos esos hechos abominables. Esto es un balance, man. Dice Romanos 2:2, y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. ¿Ok? Y nosotros hemos dejado de hacer definitivamente prácticas que no son sujetas a otros factores, como por ejemplo vestir nuestra ropa en una sola tela para no pecar, en mezclar tela. Es difícil, costoso, y no tenemos el tiempo o no tenemos el conocimiento para fabricar nuestra propia ropa. Eso requiere más factores que solamente el querer hacer o no hacerlo. Por ejemplo, cuando tu mujer está en su menstruación, la ley dice que no toquemos nada que ella toca. Inclusive en nuestro trabajo, si una compañera está menstruando, ella llega a contaminar todo. Esas son leyes que por muchos factores se nos es casi imposible guardar. O es imposible, más bien. ¿Ok? Pero hay otros pecados como prácticas sodomitas, como idolatría, como tomar el nombre del Señor a la ligera, que es uno de los más grandes pecados, tomar el nombre del Señor en vano. Eso sí puedes parar de hacerlo. Y podemos juzgar a hombres y mujeres que andan teniendo estas prácticas sabiendo que son israelitas y abusando de la gracia de Yahweh Shai, y están descansando cómodos en esos pecados, como está escrito en Sofonías, y dicen: el Señor no va a hacer nada bueno ni nada malo sobre mi cabeza. El Señor no me va a hacer nada. Pensando que solamente porque sabes que eres un israelita, que eso es lo que somos, no es el gran descubrimiento. Esa ha sido nuestra descendencia por miles de años. Eso no te hace justo delante del Señor. La justicia que el Señor, Él requiere, es nuestra fe en Yahweh Shai y guardar y practicar sus mandamientos. Esta es una de mis favoritas escrituras que explican el perfecto balance que el Señor requiere de nosotros.
Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia o perseverancia de los santos. Ok, los que nos estamos purificando, los que estamos lavando nuestras ropas. Y siempre vamos a encontrar suciedad, man. Si no es una cosa, es otra. Y si no es algo que no podemos controlar, el Señor te puede mostrar pecados que tú vas a decir, man, fuck, no me había dado cuenta que yo pudiera haber hecho esto y lo otro para evitar estar haciendo ese pecado. Ahora que el Señor me lo mostró y me enseñó una solución para poder guardar mejor eso, lo voy a hacer, lo voy a practicar porque sé que eso es lo correcto, porque sé que eso es lo justo, eso es lo que le agrada al Señor. Esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, los que meditan en la ley, los que practican la ley y los que tienen su fe en Yahawashi. Ok, el Señor requiere obediencia, sumisión, pero también requiere arrepentimiento. Que eso viene con la fe en Yahawashi, porque sabemos que Yahawashi representa el perdón. Yahawashi representa redención. Ningún hombre que venga con una actitud de que, pues yo no necesito redención, yo no necesito perdón de pecados, tú necesitas perdón de pecados, yo no. Hey, eso es un hipócrita, man. Eso es un maldito. Todos aquí pecamos. Pero el Señor nos llamó a amarnos los unos a los otros y reprendernos uno al otro para hacer lo que es correcto. Entonces, aunque todos pecamos, eso no nos debe de dar la comodidad de decir, hey, pues no puedo ser mejor. Porque eso es lo que hace el impío, eso es lo que hace el pecador. Se pone cómodo, pero el justo, día con día, semana tras semana, mes tras mes, prueba tras prueba, va a perfeccionarse. Romanos 2:3, y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrías evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves la bondad de Dios que es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y aquí básicamente el Señor está diciendo que no abuses de la misericordia, man. Más bien, el Señor está teniendo misericordia para que aproveches ese tiempo para arreglarte, man. Como estaban diciendo los hermanos, estaba viendo un en vivo, no sé cómo se llama ese hermano, Salakia, pero es de Mississippi. Él estaba diciendo eso, man, que el tiempo de misericordia del Señor es un periodo de gracia para trabajar y arreglar nuestros asuntos, poner en orden nuestra casa. ¿Ok? Y todos los hermanos estamos limpiando nuestras casas, estamos trabajando. Cuando un hermano se tropieza, cuando un hermano anda débil, es nuestro deber extenderle la mano o hacerle ver su pecado para que, como una oveja, con un ligero golpe, puedas reencaminarlo a la fila. Y cada uno de nosotros somos pastores, pero también somos ovejas. Y el mero pastor, el mero de los pastores es Yahawashi. Él le dijo a Pedro, cuida a mis ovejas. Hablando de la iglesia. Y Pedro era una oveja de Yahawashi. Pero hay ovejas cuidando de ovejas, man. Dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado.
Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Y Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Y esto es cuando ya a un hombre se le dan advertencias, la primera advertencia, la segunda advertencia. Si no haces caso, no se puede hacer nada por ti. Esto ya es el Señor cerrándote las puertas o es algo personal entre tú y el Señor. La escritura dice, yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. A veces uno puede pensar, el Señor ya definitivamente abandonó a este hombre, pero si el Señor lo quiere traer de regreso, lo puede hacer, man. Y nosotros no somos nada ni nadie para cerrarle la relación a un hombre con Yahweh Ba'ashina Shai. Podemos excomunicarlo de la iglesia, pero nadie tiene la autoridad para cerrarle la puerta a una relación y arrepentimiento con Yahweh Ba'ashina Shai. Eso es entre ese hombre o mujer y el Señor. Pero sí podemos ser sinceros y aceptar nuestros errores y juntos como iglesia construirnos uno al otro, afilándonos unos a otros. Siempre desde la humildad, siempre desde reconocer que todos como iglesia en unión estamos creciendo. Esta escritura dice lo siguiente. A ver si le encuentro, hermanos. Solamente estoy parafraseando. Efesios 4:13. Déjame ver qué dice en el 12. Pues voy a ir hasta el 11. Sí, man, porque en el campo estuve hablando acerca de reconocer nuestro pecado. En ese momento, y todavía, pero en ese momento yo andaba afligido, man. Yo realmente andaba golpeado mientras hacía el campo. Y no quiero o no quisiera que hermanos se desanimen en el sentido de que, pues sí, man, mejor ya no voy a exponer o señalar el pecado del maldito. No, man, eso es parte de nuestro trabajo. No estoy invitando a que, todos pecamos, nadie se puede apuntar aquí, nadie puede señalar a otro. No, man, es nuestro trabajo señalar. Pero antes te vamos a exhortar, te vamos a instruir en lo que dice la palabra. Ahora, hay pecados como el que hizo Papachango, el líder de Sicari, que ese pecado es digno de muerte, man. En ese sentido, no hay exhortación para ese hombre. No hay arrepentimiento para ese hombre. Porque él lo hizo incluso llamándose un alto sacerdote de la iglesia, reconociendo a Yahweh y Yahweh, man. Si eso él lo hubiera hecho antes de conocer a Yahweh Ba'ashina Shai, una vida de prácticas, y se arrepentía, hubiera sido diferente, man, porque eso es lo que los gentiles, eso es lo que muchos hermanos en la iglesia venían de practicar. Sabemos que las prácticas romanas y griegas tenía que ver con bestialidad. Hermanos estaban entrando a la iglesia de practicar sodomía, posiblemente practicar bestialidad. Hermanos podían venir de practicar orgías. Y un israelita de la circuncisión, que claramente todos pecamos, pero en el tiempo antiguo un israelita de la circuncisión, alguien que sabía que esas prácticas eran asquerosas y nefastas, iba a ver a un hermano que quizás vivía en Roma, que vivía con los griegos,
que él practicaba todas estas cosas nefastas, porque esa era la cultura donde él nació. Y él, en la ignorancia y por las maldiciones, él se encontró haciendo estas cosas. Por eso Yahushua estaba enseñándole a los discípulos a ser misericordiosos, a mirar que iban a venir hombres con todo tipo de males, y que si tú ibas a reprender a un hermano y decirle, hey man, ok, estás empezando a aprender de Yahushua, pero me enteré que tú hacías estas cosas, hey, tienes que parar de hacer esa maldad, man, por esto y lo otro. Y ahora ese hombre iba a mostrar si tenía fe o no. Pero en el tiempo antiguo, en la iglesia, por ejemplo, lo que pasó con Pablo, unos creyentes dudaron de Pablo, porque él andaba persiguiendo a la iglesia. Unos creyentes, creo que con Cornelio, le dijeron, hey, ¿por qué metes a ese centurión con la casa de Judá? Entonces, esto es lo que el Señor nos está queriendo enseñar, que hey, todos aquí venimos de males, man, como cuerpo, como nación más bien. Todos venimos llenos de suciedad por las maldiciones que todos cometimos como nación. Porque si solamente uno hubiera sido perfecto y justo, hey, Yahushua no hubiera venido, y Yahushua fue ese perfecto y justo. Si hubo o si hay alguien que merece esa gloria y alabanza y puesto de que él fue perfecto, y ese es Yahushua, quien nos está enseñando a ser compasivos con otros. Pero no cuando estás en la fe, sino cuando apenas estás regresando de esa vida oscura. Efesios 4:11. Ahora bien, Yahushua dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada una de estas posiciones son dones que el Señor dio a la iglesia. Es el espíritu que el Señor le dio, habilidades a diferentes hombres para cumplir estas funciones en su negocio, en su iglesia. Por eso tenemos a nuestros apóstoles, empezando con apóstol Tahar, apóstol Gabar, apóstol Aramlab y apóstol Raja. Esos son los apóstoles en estos días. Están los profetas, que empieza con la compañía de profetas de la gran piedra de molino, y diferentes profetas que andan alrededor del mundo en acuerdo, en unión. Y al fin del día, esto no se trata de ser piedra de molino, de la gran piedra de molino. Esto se trata de ser parte de la verdadera piedra de molino, que es Yahushua. Yahushua es la verdadera gran piedra de molino. ¿Ok? Dice, y ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Yahushua. ¿Ok? Y tú miras cómo operan nuestros apóstoles, cómo operan los maestros, los obispos, los ancianos de la gran piedra de molino, y su vida entera la han dedicado al servicio. Que ahora podamos enseñar como enseñamos, que ahora podamos mirar videos de la manera en la que vemos, tuvo que venir por inspiración divina, y tuvo que venir por el esfuerzo, trabajo y dedicación, sumisión de hombres que el Señor les dio su espíritu. Al final entendemos y damos doble honor y respeto a esos hombres, pero entendemos que ellos fueron inspirados, como menciono siempre en el principio de mis videos. Doble honores a los apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, que nos han enseñado esta sólida doctrina
por inspiración de Yahweh Ba'ashin Yahawashi. ¿Ok? Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Y nosotros podemos ver videos de los apóstoles en los años 80, 90. Hace 30, 40 años los apóstoles, cuando quizás ni siquiera había iglesias fuera de Nueva York, ellos estaban dándole, dándole duro, enseñando las escrituras, aunque quizás solamente hubiera 10 oyentes en las calles. Y eso era todo durante meses. Luego sabemos que hubo un boom, diferentes iglesias. La iglesia de, no recuerdo cómo se llama ahorita, de la calle no sé qué, la iglesia antigua, se disolvió y cada quien o los líderes siguieron su rumbo. Y los únicos que se han mantenido sólidos sin cambiar la doctrina y cada vez más creciendo y creciendo y creciendo sin lucrar es la Gran Piedra de Molino, man. Y este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios para que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Yahawashi. ¿Ok? Porque está hablando aquí que hay un proceso para madurar, para subir en tu nivel de entendimiento y conocimiento en Yahawashi. Esto toma años, esto toma experiencia, toma pruebas. Pero si un hermano apenas va empezando, no puedes exigir las cosas que tú puedes soportar ahorita. Ahora, obviamente, tienes que medir el espíritu, tienes que ver, ser espiritual. Si un hombre pasa meses o semanas y no toma esto en serio, no obedece la guía y lo anda haciendo a su manera, y ¿sabes qué? Simplemente déjalo. Ese ya no es tu problema, man. Déjalo. Sigue con los que piensan como tú. Pero si es un hermano que tiene meses, semanas, años, vamos a hablar de años, 3, 4, 5, 6, 7 años, 8, 9 años, y miras que empieza a retroceder en vez de crecer, hey, ahí tú puedes decir, hey, ¿qué está pasando? Hey, hablas con el hermano, ponen las cosas sobre la mesa, platican la situación y como todo es en justicia, pone las cosas en la balanza y puedes decir, hey, hermano, ¿sabes qué? La neta, tienes que mejorar en esto, man. Hey, esta es una falla. Llaman a otro hermano y los hermanos entran en un concilio. Ya no es nomás el juicio de una sola persona. Ahora hay dos hermanos que pueden juzgar la situación más imparcial. Y si aún así sigues siendo culpable, si te están reprendiendo, hey, pues, y no te arrepientes, hey, pues no hay nada que se pueda hacer por ti, man. Efesios 4:14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños y no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, man. Y así es Jacob, man. Puedes estar empezando sólido en Yahweh Ba'ashin Yahawashi, pero luego te empiezas a desviar y empiezas a mezclar autores o ciertas doctrinas fuera de la doctrina de Yahawashi, y ahora quieres hacer una mezcla entre rastafarismo con la verdad, o la verdad pero con más ondas metafísicas de la nueva era. No, man, hey, la doctrina es pura.
Esta es la doctrina pura, la que Yahawashi enseñó, sin necesidad de ningún tipo de corriente de pensamiento ajeno a lo que Yahawashi nos dio, man. Esta doctrina, esta verdad se debe de mantener pura, sin que ningún hombre le agregue o le quite. No puedes utilizar a diferentes corrientes de pensamiento del mundo e intentar agarrar un poquito de aquí. No, men, nada. Ahora, cuando hacemos lecciones o videos, podemos ir a diferentes libros y artículos solamente para ponerlo como punto, pero la fundación de cómo es que nosotros aprendemos y qué es lo que creemos es la pura doctrina, solamente lo que está escrito en la Biblia, man. Que al fin del día lo que está escrito en la Biblia es la historia misma de lo que está ocurriendo en el mundo. No ocupas ni un libro más que la Biblia para poder entender el completo mundo, man. Geografía, historia, ciencias naturales, biología, física, metafísica, todo, man, hasta lo que no se ha estudiado. Y la escritura abarca la mano derecha y la mano izquierda. Hay eventos de justicia y la mano derecha del Señor donde está lo recto, y hay eventos de la mano izquierda, demonios y cosas y juicios. Tenemos la balanza perfecta, que es la escritura, la regla de medir. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan a la verdad. ¿Ok? Porque un hombre puede mirar una doctrina de hombre y encontrar cosas que puedes decir, hey, pues tiene sentido, o sea, no está tan alejado de la verdad. Pero por una sola pizca de suciedad que no conecte con la doctrina pura del Señor, hey, es eso, suciedad, man. Voy a y es el espíritu, man, que nuestro apóstol y líder mayor de la gran piedra de molino, su nombre es Tahar, que es puro. ¿Ves? Voy a buscar sinónimos de pureza. Virginidad, man, como está escrito en Apocalipsis, y ellos se mantuvieron tan puros, tan limpios como vírgenes. Integridad. Capaz, man. A ver qué pasa si... A ver si encuentro el strong. En griego, ¿qué dice? Oh, yapá. No diluido. Akratos. Akratos es puro en el griego. Sin diluir. ¿Ok? Los apóstoles dicen las cosas como una piedra de molino. Que machaca, man. Que todo aquí, todo está cimentado en algo sólido, man. Como una gran piedra de molino. Tú ves una piedra de molino y eso machaca todo.
todo lo que se le ponga en su paso lo va a machacar. Esa es la función. Machacar, triturar todo. Y al final, man, la escritura nos dice que lanzaré una piedra de molino. O está la escritura que dice que te amarres una piedra de molino en el cuello si ofendes a alguien o no recuerdo exactamente cuál era lo que sea. Aquí está a la que digo. Pero también esto es lo que está haciendo la doctrina pura que se dio en la gran piedra de molino. Agarrando a vatos del cuello y a condenarlos espiritualmente. Pero en Daniel capítulo 2 nos habla de cómo va a venir una gran piedra y va a derrumbar esas estatuas de naciones paganas reinando, que eso es lo que representa ese sueño. Pero con eso, hermanos, no quiero hacerlo más largo. Yo creo que con esto es suficiente. Vamos cerrándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Ha-Rahakwetash. También doble honor a los apóstoles, ancianos obispos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.